Bienvenidos a un fascinante viaje a través del tiempo y la historia. Hoy nos adentraremos en la vida de uno de los profetas más emblemáticos y trágicos de la Biblia, Jeremías. Conocido como el profeta llorón, Jeremías no solo presenció el declive de su amado reino de Judá, sino que también vivió la devastadora caída de Jerusalén y el inicio del exilio a Babilonia. Su historia es un testimonio conmovedor de valentía, sufrimiento y esperanza en medio de la adversidad. En el siglo VII a.C., en una época de gran turbulencia política y espiritual, nació Jeremías en Anatot, una pequeña aldea al noreste de Jerusalén. Desde una edad temprana, fue marcado por una misión divina que lo llevaría a convertirse en una de las voces más potentes y solitarias en la historia de Israel. Jeremías no era un profeta cualquiera. Sus palabras eran una mezcla de advertencia y lamento, reflejando el profundo dolor de un hombre que amaba a su nación y a su gente profundamente. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, encontramos la poderosa declaración de Dios. Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Estas palabras marcan el comienzo de una vida dedicada a transmitir los mensajes de Dios, en un tiempo en que la nación de Judá estaba al borde de la calamidad. A lo largo de su vida, Jeremías se enfrentó a una dura realidad. Su mensaje de juicio y destrucción no fue bien recibido por la gente ni por las autoridades. Mientras la nación se tambaleaba entre la esperanza y la desesperanza, Jeremías se mantuvo firme en sus advertencias, a pesar de ser ridiculizado y perseguido. Su valentía y dedicación a la verdad le valieron el título de profeta llorón, una referencia a la profunda tristeza que sentía por el destino de su pueblo. Las profecías de Jeremías finalmente se hicieron realidad cuando Babilonia conquistó Jerusalén en 586 a.C. La ciudad fue saqueada, el templo de Salomón fue destruido y muchos habitantes fueron llevados al exilio. Jeremías, fiel a su llamado, siguió proclamando la verdad y ofreciendo esperanza incluso en medio del desolador panorama que enfrentaba su gente. Pero la historia de Jeremías no termina en la devastación. En medio de su dolor, también ofreció un mensaje de esperanza y renovación, anunciando un nuevo pacto que Dios haría con su pueblo. Esta promesa de restauración y redención es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz de esperanza. Hoy, exploraremos la vida de Jeremías en detalle, descubriendo cómo su valentía y fe dejaron una marca indeleble en la historia de Israel y en la tradición profética. Prepárense para adentrarse en una historia de advertencia, lamento y, sobre todo, esperanza. La historia de Jeremías comienza en Anatot, un pequeño pueblo en la región de Benjamín. Era hijo de Hilcías, un sacerdote. Desde su juventud, Jeremías fue elegido por Dios para llevar un mensaje muy importante. Pero, como ocurre a menudo, las grandes misiones suelen recaer sobre quienes menos lo esperan. Cita bíblica Jeremías 1:4-5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios se dirigió a Jeremías con un llamado claro, un destino que lo llevaría a enfrentar adversidades y sufrimiento. Aunque era joven y se sentía incapaz, Jeremías no tuvo opción. El peso de su misión le fue impuesto por el Todopoderoso y debía cumplirla a pesar de sus temores. Con su misión clara, Jeremías comenzó a predicar en Jerusalén, advirtiendo sobre la ira de Dios que se cernía sobre Judá. Sus mensajes eran contundentes. Hablaba de destrucción, de exilio y de la necesidad urgente de arrepentimiento. Pero sus palabras caían en oídos sordos. Cita bíblica Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará,
y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El pueblo, incluyendo los líderes religiosos y políticos, desestimaba sus advertencias. Lo consideraban un agorero, alguien que solo traía malas noticias. No entendían que Jeremías no hablaba por su cuenta, sino que era un mensajero de la voluntad divina. A medida que Jeremías continuaba con su misión, la oposición hacia él se intensificaba. Fue encarcelado, golpeado y ridiculizado por su propio pueblo. Los sacerdotes y profetas falsos se levantaban en su contra, lo difamaban y lo sometían a humillaciones. Cita bíblica Jeremías 20:2. Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Jeremías fue puesto en el cepo, un instrumento de tortura pública, por orden de Pasur, un sacerdote que lo consideraba un enemigo del Estado. Sin embargo, ni el sufrimiento físico ni la burla pública pudieron silenciar a Jeremías. Su deber era con Dios, y estaba dispuesto a soportar cualquier cosa para cumplir con su misión. Uno de los mensajes más temidos y desconcertantes de Jeremías fue la profecía del exilio a Babilonia. En un tiempo donde Jerusalén parecía segura, Jeremías proclamaba que la ciudad sería destruida y que los habitantes de Judá serían llevados cautivos a una tierra extranjera. Cita bíblica Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. El pueblo no podía creer que Dios, quien había elegido a Israel como su pueblo, permitiría tal desgracia. Sin embargo, Jeremías insistía en que era un castigo por los pecados acumulados del pueblo, un llamado al arrepentimiento que no debía ser ignorado. Finalmente, en el año 586 a.C., las palabras de Jeremías se hicieron realidad. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén. La ciudad, después de meses de hambre y sufrimiento, cayó ante el poderoso ejército babilonio. El templo fue destruido, las casas fueron quemadas, y los pocos que sobrevivieron fueron llevados al exilio. Cita bíblica Jeremías 39:2. En el mes 11 del 9º año de Sedequías, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Jeremías había advertido de este desastre durante años, pero cuando llegó, no se alegró de tener razón. En lugar de eso, su corazón se llenó de tristeza al ver la destrucción de su amado pueblo y la casa de Dios. Las lágrimas de Jeremías fueron por su gente, por la ciudad que tanto amaba y que había sido arrasada por su propia rebeldía. Aunque Jeremías es conocido principalmente por sus profecías de destrucción, su mensaje no estaba exento de esperanza. Dios le reveló a Jeremías que después de 70 años de exilio, el pueblo de Israel regresaría a su tierra. Además, Dios prometió un nuevo pacto, un pacto escrito no en tablas de piedra, sino en el corazón de cada persona. Cita bíblica, Jeremías 31, 31, 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este nuevo pacto representaba una nueva oportunidad para el pueblo de Dios, una relación más íntima y personal entre Dios y su pueblo, basada en el amor y la obediencia interna, más que en los ritos externos. El legado de Jeremías ha perdurado a lo largo de los siglos. Sus palabras, aunque duras, fueron palabras de verdad, de advertencia y de esperanza. Jeremías no solo fue un profeta de juicio, sino también un profeta de restauración. Su vida nos enseña que la verdadera fe implica sacrificio, dolor y a veces soledad.
Pero también nos muestra que Dios nunca abandona a su pueblo y siempre ofrece una salida, una esperanza, incluso en los tiempos más oscuros. Cita bíblica Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A través de Jeremías, aprendemos que la fe no es solo creer en momentos de prosperidad, sino mantenernos firmes, incluso cuando todo parece perdido. Su historia es un recordatorio poderoso de que, aunque enfrentemos adversidades, Dios siempre tiene un plan, y ese plan es para nuestro bien, si estamos dispuestos a seguirlo. La vida de Jeremías es un testimonio profundo del coraje y la fidelidad en tiempos de adversidad. Conocido como el profeta llorón, su historia no es solo un relato de sufrimiento y dolor, sino también de esperanza y de redención. Jeremías nos ofrece una visión completa de lo que significa ser un verdadero mensajero de Dios en un mundo lleno de desafíos y resistencia al cambio. Desde su llamado divino en la juventud hasta sus últimos días en medio de la devastación, Jeremías enfrentó una misión que parecía condenada al fracaso. Pero lo que muchos podrían ver como una serie de fracasos y sufrimientos, Jeremías vio como un camino hacia una verdad más profunda y un entendimiento más completo del amor y la justicia de Dios. A través de sus advertencias y profecías, Jeremías no solo predijo la caída de Jerusalén y el exilio a Babilonia, sino que también desveló un mensaje crucial, el de la necesidad de arrepentimiento genuino y la promesa de un futuro mejor. Aunque sus palabras eran duras, su corazón estaba lleno de compasión. El dolor que sentía por la destrucción de su pueblo y la caída de su ciudad natal era una prueba de su profundo amor por ellos y por la justicia de Dios. El profeta llorón también nos muestra el papel fundamental del profeta como voz de verdad en un tiempo de corrupción y decadencia. Jeremías enfrentó oposición no solo de las autoridades y líderes religiosos, sino también de la gente común que prefería ignorar las advertencias que no se alineaban con sus deseos o expectativas. Su valentía al mantener su mensaje, a pesar de la persecución y la incomprensión, es un ejemplo de integridad y fe inquebrantable. En el contexto de su tiempo, Jeremías no solo anunció el juicio, sino que también ofreció un mensaje de esperanza. La profecía del nuevo pacto es uno de los aspectos más inspiradores de su ministerio. Este nuevo pacto, que Dios prometió a través de Jeremías, no sería como el anterior, basado en la ley escrita en piedras, sino en una relación interna, personal y transformadora. Esta promesa de un cambio interno en la relación con Dios es central en la comprensión de la redención y el perdón divino. Finalmente, el legado de Jeremías sigue vivo no solo en las páginas de la Biblia, sino en la vida de cada creyente que se enfrenta a desafíos y pruebas. Nos enseña que la verdadera fe no se trata solo de recibir bendiciones y éxitos, sino de mantenernos fieles a nuestros principios y a nuestra misión, incluso cuando enfrentamos dificultades y sufrimiento. En un mundo que a menudo parece desmoronarse, el mensaje de Jeremías resuena con una verdad eterna, que incluso en los momentos más oscuros, la promesa de Dios de redención y esperanza siempre está presente. Jeremías nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe, a buscar la verdad con valentía y a mantener la esperanza en la bondad y la justicia divina. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de la vida de Jeremías. Esperamos que su historia te haya tocado y te inspire a enfrentar tus propios desafíos con la misma valentía y esperanza que él demostró. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido que explora las historias y enseñanzas más significativas de la Biblia. Gracias por unirte a nosotros en este viaje por la vida del profeta Jeremías.
que su valentía y esperanza iluminen tu camino. Hasta la próxima.